Bueno, hoy hablábamos del tema de la inflación y veíamos también un dato que había salido de un estudio que hizo la consultora Management and Fit sobre los principales problemas del país, y una cosa que nos llamó la atención fue que justamente en diciembre del 25 se ubicó en primer lugar los aumentos de precios y tarifas como la principal preocupación de los argentinos y las argentinas. Vamos a hablar con Lara Goiburu, que es de la consultora, justamente la directora de la consultora Management and Fit. Lara, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Gracias a vos por atendernos Gracias. nuevamente, Lara. Bueno, efectivamente es así, hay un cambio importante, además cuando uno puede ver el gráfico, nosotros ahora durante la nota en algún momento lo vamos a poner, se nota un crecimiento bastante importante entre septiembre y diciembre de esta preocupación en particular, que es la que está primera ahora, Lara, que es la de los aumentos de precios y tarifas. Bueno, mira, lo que veníamos viendo el año pasado, ya a partir de julio, lo que comenzó a pasar fue que la corrupción empezó a subir como principal problema y la inflación dejó de ser la principal mención, ¿no? Cuando Sí, nosotros hacemos esta encuesta le pedimos a las personas que nos digan cuál creen que es el principal y les pedimos que elijan uno. Y empezaron a mencionar simplemente la corrupción como el principal problema y después la inflación. De hecho, alrededor de octubre, noviembre, la corrupción se había despegado bastante de todos los demás problemas y la inflación quedó como un problema secundario. claro. En el mes de diciembre, quizás por una cuestión estacional, quizás porque se acercaban las fiestas, o por lo que vimos ahora, que hay una pequeña aceleración nuevamente de la inflación, digo pequeña porque no llega al 3% todavía, Sí. la inflación volvió a ser el principal problema. O sea, volvimos a la misma tendencia que veníamos hace de julio para atrás por más de 20 meses, a la misma tendencia de preocupación. A la hora de preguntarle a los argentinos qué es lo que los preocupa, bueno, los aumentos de los precios y tarifas Claro. son la principal preocupación siempre. Claro, bueno, decías Lara recién que el dato que dio a conocer el INDEC fue del 2,9. No te Ujú. quiero meter en bolonqui, pero me da la sensación que hay una diferencia o en lo que en la sensibilidad de la gente, lo que la gente percibe con lo que están dando las cifras oficiales. Bueno, Digo, en un contexto evidente. de modificación del titular del INDEC, que no se quiere aplicar la fórmula que ya está trabajada hace como 2 años. Sí, eso generó mucho ruido, ensució mucho, la verdad que ensució mucho el panorama. De hecho, hay consultoras el día de ayer, económicas, ¿no? Que se dedican especialmente a eso, que decían, bueno, con el índice, y lo publicaron, ¿no? Que con el índice nuevo hubiera dado 2,8, no hubiera sido tan grande la diferencia en este mes. La realidad es que vuelve a ser una preocupación y si mirás el informe completo, Sí, no solamente ese es el dato de la preocupación por la inflación, sino que hubo otros datos también que marcan que lo económico sigue siendo la principal preocupación y está en el día a día en la cabeza de las personas. 7 de cada 10 nos decían que no se iban de vacaciones y no se habían ido y no tenían pensado irse y que eso era por razones económicas, por falta de dinero. El recorte en los hábitos de consumo se sigue sosteniendo en 8 de cada 10 personas que nos dicen que recortan algún tipo de hábito de consumo y si bien todos los meses va variando, la mención a qué es lo que se recorta, sigue a la cabeza el recorte de los consumos no esenciales, especialmente ropa y calzado. claro. Tenemos que ver qué va a pasar ahora en marzo, ¿no? Donde comienzan las clases y siempre está el gasto en la zapatilla para los chicos, el delantal, el uniforme, etcétera, pero por ahora eso es lo que se ha sostenido desde el mes de mayo del año pasado. Sin embargo, frente a esta situación, bueno, más del 40% nos decía que llegaba a diciembre de 2025 peor de lo que había llegado a diciembre del 2024. O sea, Ok. ahí había una sensación de que la cosa iba empeorando.
pero sin embargo cuando le preguntábamos cómo consideran que van a estar dentro de un año, se sigue sosteniendo por encima del 40%, durante todo el 2025 estuvo entre el 40 y el 45%, que nos dice, creo que dentro de un año voy a estar mejor. ¿Y eso puede deberse no a condiciones objetivas, sino a esperanza? Bueno, no, creo que la explicación más importante es esa, ¿no? La esperanza, porque inclusive en diciembre también la imagen positiva del presidente de la Nación volvió a romper el 40%, volvió a ubicarse en más del 40%, en el 42% prácticamente, y la imagen de la gestión nacional se volvió a ubicar en el 47%, la imagen positiva, ¿no?, de la gestión nacional. Entonces todavía hay algo que se sostiene que tiene que ver con la esperanza y la confianza, y también una especie de negativa respecto del pasado, ¿no? Claro, me parece que sí, como que ahí hay una cosa que tal vez, no sé si es un poco más profundo, pero me da la sensación que es que gran parte de los problemas que tal vez se viven hoy todavía en la interpretación general están vinculados a cosas que han pasado antes de Javier Milei. Sí, sí. En ciencia política nos gusta hablar de atribución de responsabilidad, ¿no? ¿A quién se le atribuye la responsabilidad por la situación presente? Y si uno mira el informe completo y hace un análisis, e inclusive cuando hacemos análisis más cual y hacemos focus groups o entrevistas en profundidad, lo que vemos es que la atribución de la situación mala del presente sigue siendo a las gestiones pasadas, no solamente a la inmediatamente pasada, que es la de Alberto Fernández, sino que la gente se remonta bastante más atrás y menciona también a Mauricio Macri y a Cristina. Mira, ahora, este tipo de datos también hacen que ustedes vayan también, o sea, haciendo hincapié nuevamente en 6 meses más, por ejemplo, no sé cuándo van a volver a hacer un testeo o un sondeo. Estamos ahora en campo. Estamos en este momento en campo, así que hacia fin de este mes vamos a tener un nuevo informe donde repetimos, hay preguntas que las repetimos siempre, por ejemplo la de el principal problema o principal problema del país, principal problema personal, recortes en los hábitos de consumo. Hay algunas preguntas que vamos sosteniendo mes a mes y hay otras que agregamos que tienen que ver con la coyuntura, como hicimos en diciembre con el tema de las reformas, por ejemplo, que vamos a volver a repetir ahora. Bien, ahora desde la gente que les solicita, ustedes hacen este informe, digamos, desde la consultora por motus propio y también gente que les hace hacer algún tipo, ¿no?, de trabajo. Ahora, quienes a ustedes los contratan hoy están más interesados en qué campo, en el campo político, en el campo de lo social, en la parte económica. Muchas veces depende del cliente. Nosotros hacemos opinión pública, estudio de mercado, información para anticipar decisiones, depende del cliente su preocupación. Claro. Pero en todos, si me preguntás cuál es la transversal de todos, siempre es el futuro económico, que es lo que le pasa también a las personas, ¿no? Argentina es un país donde qué es lo que va a pasar mañana con la economía. Desde nosotros que tenemos que saber si este mes hacemos una compra grande y llenamos el changuito, o si tiramos con lo esencial, hasta un empresario o una empresaria que tiene que decidir una inversión o no. La economía en todo el mundo, pero en la Argentina, por una cuestión de inestabilidad de los últimos años, es lo que preocupa a la mayoría de las personas. ¿Y la salud mental? ¿En algún momento alguien dijo, bueno, vamos a meternos acá en este tema, salud mental, un poco vínculos, sociedad en general? No, de hecho, fíjate que cuando preguntamos por los principales problemas del país, siempre los primeros 4, te podría decir, o el top 3, es inflación, corrupción y pobreza. Claro. Bien. Después, cuando vamos a ver otros temas como educación, salud pública, mal estado de las calles y rutas, tienen una frecuencia de mención muy baja, nunca superan el 5%. La educación, por ejemplo, el punto más alto que ha tenido en todo el año
pasado, ¿no? Ha sido un 5% en frecuencia de mención, o sea, solamente 5 nos dicen la educación es el principal problema. Claro. La presión económica sobre la vida cotidiana es bastante importante en la Argentina y eso hace que otros temas pasen a segundo plano. Sí, porque de hecho es muy difícil encontrar en cualquier lugar, en cualquier provincia de la Argentina, a alguien que diga la educación en este país anda bárbaro y sin embargo los índices de preocupación son No muy son bajos. esos, o sea. Eso es Son como decís muy vos, bajos. digamos, la gente no tiene tiempo para pensar en eso. Creo que sí, podríamos resumirlo en eso, ¿no? No es que no tiene tiempo, creo que lo que supera. apremia es la supervivencia, Claro. lo supera, Y tal cual. Lara, estamos hablando con Lara Goiburu, que es analista política y directora de la consultora Management and Fit. Bueno, hay un incremento importante en lo que tiene que ver con aumentos de precios y tarifas, que en septiembre estaba en 15,9, en diciembre está 20,4. Ahora, hay Sí. otro que aumentó también, no tanto, pero que aumentó más o menos 2 puntos, que es el de la desocupación, que pasó le digo a la gente que es el que está en cuarto lugar, si no lo llega a ver bien, la desocupación es 12,5 en septiembre, sigue en 12 en octubre, pero ya en diciembre pasó al 14,4. ¿Hay alguna relación entre aumentos de precios y tarifas con desocupación y pobreza, que también se mantuvo más o menos en el 15? Se mantuvo más o menos en el 15. Lo que tuvimos ahí en diciembre, no sé si, porque en Argentina las cosas pasan tan rápido que a veces es complicado, pero tuvimos muchas noticias de cierres de fábricas, de cierres de turnos, de turnos que se suspendían, y eso continuó dándose durante enero. La intuición o la hipótesis es que siga más o menos en la misma frecuencia de mención en este informe del mes de febrero. Tendremos que verlo, Claro. pero esa situación, sobre todo en los cinturones industriales de las principales ciudades, de cierres de fábricas, de cierres de pymes, de recortes en los turnos, estaba muy presente en el mes de diciembre y puede explicar esta subida, ¿no? Claro, pero cuando la gente contesta, ¿hay un vínculo? No, Digamos, no sé efectivamente cómo no la se hace. elabora, pero ¿vinculan aumentos de precios con, por ejemplo, desocupación? No, Ah, no. se plantea como si No, fueran cosas aisladas. como si fueran cosas aisladas, Mira, sí. Y después ahí tenemos otros colegas que han hecho trabajos más cualitativos sobre el tema de la desocupación en estos últimos meses, y que inclusive hubo otros analistas que lo han mencionado y eso lo venimos conversando bastante. No es lo mismo la desocupación hace 10 años atrás, donde no estaba la posibilidad de la economía de las plataformas, en términos de percepción individual, ¿no? Como hoy en día, donde la economía de las plataformas implica que cualquier persona que esté trabajando con alguna plataforma en particular, no quiero mencionar marcas, se considere empleado. Entonces, cuando se le va a preguntar, hay que hacer la doble pregunta de ¿usted está trabajando, no está trabajando y en qué? claro, Porque no se considera desocupado aquella persona, no se autopercibe desocupada aquella persona que está trabajando en alguna plataforma en particular. claro. Entonces, eso es algo que es nuevo, es de los últimos 5 o 6 años, donde hay que hacer doble clic sobre los datos para poder tener una imagen más acabada de eso. Acá la desocupación se refiere específicamente a alguien que no está haciendo nada. Ujú. Claro, lógico, está bien. Sí, bueno, así mienten a veces las cifras oficiales también respecto de la desocupación. Claro. Mienten, en realidad. Se Medio dibujan. que, viste, Exacto. o hay que empezar a establecer categorías nuevas, tal vez Ahí está. para una realidad que es mucho más Exacto. compleja, ¿no? Exacto, por eso yo te decía esto de hacer doble clic sobre los números, ¿no? En cualquier caso, tenemos un antecedente en el pasado que era la famosa cancha de pádel en los 90, ¿no? O el remis. Sí, Allá por los 90, quien se quedaba sin empleo, bueno, el que cobraba una indemnización, digo, estoy generalizando mucho, ¿no? Pero para apelar al recuerdo de quienes tenemos algunos años, bueno, se cobraba la indemnización y se ponía la cancha de pádel, o se cobraba la indemnización, se compraba un auto, y
y trabajaba como remis, bueno, esa persona tampoco se autopercibía desocupada. Ujú. Entonces hay que empezar a pensar las categorías, lo mismo con el mundo, bueno, ahora en este caso estamos hablando del mundo del trabajo, pero lo mismo con el mundo del esparcimiento, digo, hay que empezar a pensar categorías nuevas porque en definitiva estamos también en un mundo que está cambiando bastante rápido. Y En además, el medio de todo eso, la preocupación económica sigue siendo la principal. ujú. Claro, pero ha cambiado también el escenario. Entonces, hoy, por ejemplo, también tratándose la reforma laboral, las cosas también se ponen sobre el tablero de manera diferente y no sé, entiendo, desde la consultora se hace algún tipo de encuesta al respecto, pero hay varias medidas que se van a estar modificando en estos días y no nos olvidemos que estamos a nada de un año electoral, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta decir que el año termina en octubre, ¿no? Este año va a terminar en octubre porque en octubre ya va a empezar el 2027 en términos políticos, ya todo el mundo va a empezar a pensar las alianzas, la integración de listas, la instalación de candidatos, digo, esto es lo que tiene la Argentina con elecciones cada 2 años. Ujú. Eh, entonces Claro. es un año bastante rápido. Respecto de las reformas, en diciembre teníamos los títulos nada más, no teníamos el contenido todavía de cómo iban a ser las reformas, entonces le preguntamos también a la gente el apoyo o el rechazo a las reformas y allá en ese mes el 52%, o sea, ya hacia fines de diciembre, el 52% rechazaba la reforma laboral y un 43,7, casi un 44% la apoyaba. Ujú. Es más o Sí, menos, hay una es... correlación en ese porcentaje, inclusive de nuevo, ¿no? Cuando mirábamos adentro del dato, hay una correlación en esos porcentajes, en una brecha que estamos viendo casi sistemáticamente en todos los temas, que es por edad y por género. Ujú. Pensemos que el 49,9, el 50% del padrón en 2025 tenía menos de 39 años y es en esa porción de la población donde hay un mayor apoyo a la reforma laboral, Claro. Mira. que son quienes piensan el mundo del trabajo de una manera bastante diferente a cómo la pensamos quienes tenemos algunos años más. Claro, claro, más 40, más 50, ni hablar. Y eso sí, hace la diferencia. ¿Cuándo me decías que tenían estos datos para saber si era después o antes de las elecciones del Congreso? ¿Cuándo vamos a tener el No, no, nuevo relevamiento en el las que que, estamos en campo? las últimas que tuvieron cuando se Las últimas fueron adelantaron. en diciembre, Ah, sí, después de que asumió el nuevo Congreso en diciembre del 2025 y ahora estamos en campo hacia fines de este mes vamos a tener el nuevo informe que va a ser comparable con este y con todos los anteriores que hemos hecho durante el año 2025. perfecto. Estaremos atentos entonces. Lara, muchas gracias por el aporte. Por favor, aquí estamos a disposición cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Que estés Gracias. muy bien. Hasta Un luego. abrazo grande, adiós. Igualmente. Hasta luego. Lara Goiburu, analista política y directora de la consultora Management and Fit, que tiene siempre Sí. la amabilidad de atendernos. Y bueno, y que nos da este panorama, ¿no? Es importante que estemos atentos al contexto en el que vivimos para poder entender también la realidad que nos atraviesa en lo local. Sí.